2, verso 1, Apocalipsis 2, verso 1, nos ponemos de pie a medida que usted encuentra esta porción. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Estamos orando por las personas que nos visitan, por los que Dios ya está atrayendo de una forma más continua. Nuestro deseo es que Dios siga atrayendo a su pueblo por la predicación. Note la Biblia, el libro de Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. Nuestro mensaje está aquí, el ángel de la iglesia. Vamos a orar. Padre, qué gran privilegio es estar en tu casa. Gracias por la iglesia local, Señor. Gracias por Cristo Jesús, que nos trajo con cuerdas de amor. Gracias por su sangre en la cruz del Calvario. Tenemos esperanza de vida eterna, lo que hemos creído en Él. Gracias por la vida que nos has dado en Cristo. Gracias por tus bendiciones, Señor, de lo alto. Porque, Padre, tú has sido bueno con nosotros, generoso con nosotros. No hay nada, Padre, que podamos alegar en contra tuya. Si mirares nuestro corazón, cada pensamiento pueril que se eleva ante ti, tú has tenido paciencia. Con amor, con verdad nos has corregido, y aún en el castigo y en la reprensión también tu amor, Padre, ha sido muy palpable. Ahora te pido que bendigas a este pueblo, que puedan entender el privilegio de servirte, el privilegio de tener el lugar donde nos has establecido, el privilegio de abrir y leer y predicar tu palabra, el privilegio de tener a Cristo como el Señor, el pastor, aquel que es dueño de nuestras vidas, la cabeza de esta iglesia. En Cristo bendícenos. Amén. Hermano mío, le invito a ocupar su lugar. Qué poderosa es la palabra de nuestro Dios, y el libro de Apocalipsis no es la excepción. La palabra de Dios nos enseña que el mensaje del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Este es el propósito por el que se escribió esta epístola, porque Cristo Jesús va a ser revelado a todo color. ¿Delante de quién? De su pueblo, delante de las iglesias que Él compró por precio. Y Él quiere que tengamos la visión correcta de Cristo, y la visión correcta del Cristo que está con nosotros, la visión correcta del Cristo que volverá, la revelación gloriosa de Cristo Jesús. Así que para este propósito Dios llama en el año 90 a un varón suyo llamado Juan el Amado, el apóstol, ya anciano, más de 90 años, preso por el Señor en la isla de Patmos. En el día del Señor, estando en el Espíritu, vino la revelación. El Padre entregó esta revelación al Hijo. El Hijo tomó esta revelación y la entregó al apóstol Juan, y el apóstol Juan tomó esta revelación y la entregó a cada uno de los mensajeros de las iglesias. La palabra de Dios nos enseñó en el libro de Apocalipsis capítulo 1, luego de contemplar la gloria de Cristo, las cosas que han visto, la gloria del Señor, su vestimenta, sus ojos, su cabello, sus pies, su apariencia, su lugar, su postura gloriosa. La palabra de Dios nos dice que el Señor se encuentra en el versículo que estamos leyendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Note la palabra de Dios, verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Cristo está en medio de los candeleros. La Biblia nos dice en el verso 20 que esos candeleros son las iglesias. No solo eso, también la Biblia nos dice lo que tiene a la diestra suya. El verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Y el versículo 20 nos dice que estas estrellas, que son los ángeles, cuando estudiamos la palabra del Señor, ¿cómo interpretamos las escrituras? De eso se trata nuestras clases de hermenéutica. Tenemos que tomar los principios de la Biblia, y casi en toda la palabra de Dios la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que jugar con las figuras, que serán los candeleros, que serán las estrellas. A mí me parece que esto, a mí me parece que será otro. No hay significados ocultos. La palabra de Dios está revelada, y lo que Dios no quiso revelar no lo ha revelado. No es nuestro trabajo tratar de investigar y persuadir que qué será. La Biblia dice lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice. Así que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo está en medio de sus iglesias. La palabra de Dios nos dice que Él también gobierna sus iglesias, porque tiene en su diestra a las estrellas. ¿Y quiénes son estas estrellas? La Biblia dice en el verso 20 que son los ángeles de las 7 iglesias. Y el libro de Apocalipsis 2, y en cada uno de las
introducciones a las 7 iglesias que están en Asia, la palabra de Dios empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así que el Señor, el Padre, toma su palabra, la revelación de Jesucristo, lo entrega a Jesucristo. Jesucristo toma este mensaje según Apocalipsis 1:1 y le entrega a Juan, y Juan lo entrega a cada uno de los ángeles, de los pastores. Jesucristo también dice las estrellas de las iglesias locales. La Biblia nos enseña en las cosas que son en Apocalipsis 2 que hay 7 iglesias locales en 7 lugares diferentes, de manera independiente, cada una brillando con su propio resplandor. Si usted ve el vasto cielo, no hay estrella que brille con igual magnitud. Algunos con mayor intensidad, otros con menos intensidad. Hay estrellas más grandes, otras más pequeñas. Unas están más cerca a nosotros, unas están sumamente lejanas. Así mismo el Señor no hizo nada igual, en el sentido que cada uno tiene su propia personalidad y su propia característica. Nuestra iglesia tiene un grado de brillantez. Hay otras iglesias, como la iglesia del hermano que nos va a visitar, quizás brilla con mayor potencia, apoyan a 300 misioneros alrededor del planeta. O de repente tenemos iglesias delante de los ojos del Señor más pequeñas, como nuestros amados hermanos de Asa, Yurpa y Cancha, pero cada una de ellas son del Señor. No porque una tiene mayor intensidad menor que otra, no significa que son más grandes o superiores a otras. Ya hemos visto en el mensaje a la iglesia en Filadelfia que aunque tienes poca fuerza, eres grande delante de nuestro Dios. El punto es nuestro amor por el Señor y su palabra. Así que el Señor, cuando quiere hablar a la iglesia, lo hace a través de la puerta. ¿Cuál es esa puerta? El mensajero que Dios ha establecido en cada una de las iglesias. Y al principio nosotros nos gozamos diciendo, porque la palabra de Dios dijo, el libro de Apocalipsis capítulo 1, las escrituras dicen en el versículo 4: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y cuando quiere introducir el mensaje a las iglesias, capítulo 2 verso 1, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. Capítulo 2 verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Capítulo 2 verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Sucesivamente el verso 18, a la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Capítulo 3 verso 7, al ángel en la iglesia en Filadelfia. Capítulo 3 verso 14, y finalmente escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Este mensaje no es para los seminarios, no es para las instituciones cristianas, universidades, comunidades, lo que usted quiera poner. No es para la comunión de grandes iglesias, es simplemente para la iglesia local. La iglesia, la palabra de Dios nos enseña algo, y es una placa que vamos a poner. La primera cosa que veremos al entrar a esta iglesia, cuando terminemos de hacer los detalles en el nivel, la Biblia nos dice en 1 Timoteo 3:15, porque si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una cosa el Señor está enfatizando, que usted y yo tenemos que entender que esta es la casa de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Y la familia de Dios se caracteriza por el amor que tenemos hacia el Señor, y se evidencia en el amor que tenemos entre nosotros. Muchas veces podemos nosotros mostrar cierta dedicación delante del Señor, pero no podemos evidenciar ese amor a los demás. Nuestra iglesia, hermano, debe ser una iglesia que destaque por su amor entre nosotros, por nuestro amor hacia los perdidos, porque nuestro mensaje debe llegar a toda criatura. Nuestra iglesia debe gozarse con un pecador que se arrepiente. Nuestra iglesia debe estar feliz con alguien que Dios trae a esta iglesia. No sabemos si permanecerá, no sabremos si será de bendición, no sabremos si nos dañará, pero en el Señor tenemos que dar la bienvenida de un amor ferviente. El problema es que cada uno de nosotros vivimos nuestra propia vida, nuestros intereses son lo único que nos toma atención, pero no los intereses de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted entra a la iglesia, debe entender que estamos aquí en la familia de Dios. No nos insultamos, no nos odiamos, no nos irrespetamos. Nosotros nos amamos de la manera que Cristo Jesús nos amó. Pero es la iglesia del Dios viviente. Significa que es el Señor con su espada abierta, desenvainada, quien defiende la iglesia. Hemos visto que Él es el que santifica la iglesia. Él trae a los suyos, Él quita a otros. Él establece y Él también
puede arrancar a alguno de nosotros y gritar desde los cielos, será cortado. Él puede quitar el candelero de su lugar. Él puede retirarse y seremos una iglesia muerta, como lo que estamos viendo en alguna de estas iglesias, como la iglesia en la Odisea y probablemente pronto en la iglesia en Sardis. Y cuando la palabra de Dios nos anima a meditar en alguna verdad más, esta iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Usted debe venir en amor, usted debe venir en temor, porque es la iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto, es un Dios que vive, es un Dios poderoso, es un Dios que defiende su iglesia y es un Dios que va a purificar su iglesia y va a establecer su iglesia de tal forma que las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero también usted debe entender que cuando viene a la iglesia estamos dispuestos a establecernos en la verdad, porque es baluarte. Estamos dispuestos a defender la verdad, porque es columna. Estamos dispuestos a levantar la verdad, a establecer la verdad, a adornar la verdad, como vimos en el libro de Tito. Cuando usted entra al estadio, usted espera gritar el famoso grito gol, gol. Recordamos cuando Perú clasificó al mundial, hasta algunos derramaron lágrimas, se abrazaron, fue su día más gozoso. ¿No cree que cuando venimos a la casa del Señor, lo que espera usted aquí? ¿Show, entretenimiento o la palabra de Dios? La verdad ha sido encomendada en el Antiguo Testamento a ese pueblo Dios que llamó de Egipto, un pequeño pueblo llamado Israel, y les puso a ellos la encomienda de tomar la verdad y preservar la verdad. En el Nuevo Testamento Dios tomó a las iglesias. ¿Y quiénes son los encargados de preservar la verdad? No son las sociedades bíblicas, no es el grupo Gedeón, no es ninguna otra institución. Ahora nuestras Biblias tienen derecho de copia y verás, hasta los más grandes predicadores venden sus Biblias, porque mucho se ha convertido en un negocio. Pero los que están encargados de preservar la verdad es la iglesia local. Dios espera que los que estamos delante del pueblo de Dios preservemos la verdad. Nuestro trabajo como iglesia es amar la verdad, establecernos en la verdad, defender la verdad. Si queremos encontrar la verdad en la ciudad de Huancayo, lo debemos encontrar en la primera iglesia bautista de Huancayo. Ahora, entendiendo esto, el Señor en su gracia, por eso escribe a las iglesias locales. Y cuando Dios derrama su verdad, lo único que necesita es alguien que se pare delante, establecido por el Señor, como un mensajero del Señor, y diga: así dice el Señor. Vino del Padre, llegó al Hijo, del Hijo llegó a Juan el Amado, y Juan el Amado lo entregó a cada uno de los pastores de la iglesia local. Mi amado hermano, qué preciosa es la iglesia, qué privilegio es formar parte de un grupo local. Gracias a Dios por la forma en que Dios estableció su iglesia. Cuando Cristo miró las multitudes, a diferencia de los pastores de estos días, de las mega iglesias. Si usted ve la clasificación de iglesias abajo los Estados Unidos, tenemos las megas iglesias y tenemos las pequeñas iglesias. Según nuestra membresía, nosotros por ahí podemos llegar a los 90, 100, quién sabe, por repente un poco menos. No tenemos nada de mega iglesia. Puede ser bonito lo que estamos haciendo, hermano, pero mirará otras iglesias con, wow, un campus, unos seminarios, colegios y mucha gente, miles de personas. Cuando el Señor miró multitudes, imagínate a Cristo mirando a las multitudes. Imagínate un pastor de estos días que ama solo las megas iglesias, las grandes multitudes, ama su popularidad, es famoso en TikTok, es famoso en Facebook, es famoso en Instagram, es famoso en las redes sociales, es muy famoso. Y imagínate: Señor, aquí traigo buenas ideas para que la multitud no se vaya. Señor, aquí traigo buenos planes para que la multitud no se vaya. No sabe que Cristo tiene otra forma. Su forma, Él estableció la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él es el cimiento de la iglesia. Su sangre compró nuestras vidas para que establezcamos nosotros en Él. Entonces, cuando Cristo miró a las multitudes, ¿qué buscó hacer? Según la Biblia, dividirlas. Las dividió. La razón por que existen las parábolas es por esa razón, para dividir, para que los que tengan ojos no vean, para los que tengan oídos escuchen y no puedan entender. Por eso mandó su palabra.
Cuando meditamos en la palabra de Dios, el método que Dios escogió para establecer su iglesia, y no solo eso, hacer crecer su iglesia, es la predicación de la palabra de Dios. Algunos llegarán por la palabra de Dios y otros se irán por la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos esto, imagínate estos días, estos pastores, pero Señor, ¿por qué vamos a dividir la iglesia? Hay mensaje ofensivo en las escrituras. No hables de pecado, no hables de inmoralidad, no hables de, Señor, más bien dinos cuán lindo, cuán buenos, cuán campeones somos, cuán grandes somos. Danos una charla motivacional, véndenos algo, Señor. Pongamos aquí unas, digamos, brasas de fuego y que hermano tras hermano pase y victoria en el Señor. Nunca vamos a hacer una cosa tan ridícula. Nuestro único trabajo es predicar la palabra de Dios. No necesitamos mega iglesias. Queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, tengamos las personas que Dios quiere traer. Nuestro trabajo no está solamente en buscar el número. Nuestro principal trabajo es ocuparnos en la virtud de la iglesia, en la santidad de la iglesia. Cada hermano que forma parte de esta iglesia ha sido instruido por la palabra de Dios en el libro de Tito cómo debe ser su vida conforme a la sana doctrina dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nuestro testimonio es todo lo que usted y yo tenemos delante de los demás. Cuando entendemos esta verdad, Cristo Jesús es glorificado mientras haya alguien. No un gran consistorio, no es dirigido al presidente, no es dirigido a la junta directiva, sino simplemente al ángel. Gracias por la palabra de Dios. He leído comentarios y muchos tienen problemas. ¿Qué? Así de sencillo, así de sencillo. No necesitamos organizar la iglesia de otra forma. No queremos hacerla bajo una perspectiva empresarial. Es diferente. La iglesia del Señor es este conjunto de creyentes en Cristo Jesús, en este nuevo pacto, bautizados, han dado testimonio delante del mundo que Cristo Jesús es el Señor. He muerto con Él para el mundo y el pecado y vivo para Él. Esta es la iglesia y se congrega para el gran propósito de glorificar su nombre, y se congrega para edificarnos entre nosotros, y se congrega para cumplir la gran comisión de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y por eso Dios lo salvó y por eso Dios lo estableció. Y mi amado hermano, ¿cómo funciona una iglesia? ¿Cómo Dios gobierna una iglesia? Bajo el libro de Apocalipsis de una forma tan sencilla. Solo escribe al ángel de la iglesia. Tiene que darse media vuelta y predicar diciendo: así dice el Señor. Mientras tengamos la disposición de escuchar la palabra de Dios, mientras hay entre nosotros hombres llenos de las escrituras en su interés de predicar la palabra de Dios, las verdades aquí expuestas, no es nuestro trabajo agregar verdades, no es nuestro trabajo modificar verdades, no es nuestro trabajo tampoco cuestionar la verdad, no es nuestro trabajo ocultar la verdad. Nuestro trabajo es predicar toda la verdad para que cada uno de ustedes pueda tomar la verdad y edificarse en esas verdades. Así que mientras tengamos esto, tenemos al Señor en medio de nosotros. Entendiendo todo esto, hermano mío, entonces, qué privilegio es servir al Señor. Qué privilegio es ser un mensajero de la gracia del Señor. Qué privilegio es predicar las escrituras. Pero no solamente los pastores, sino que cada uno de ustedes, hermanos míos, empezando por cada padre de familia, es un mensajero de la palabra de Dios en su hogar. En la mañana hemos visto el mensaje y testimonio de este hombre llamado Noé, que por la fe creyó en el evangelio de Cristo Jesús. Por la fe obedeció a ese evangelio y por la fe anunció ese evangelio. Su trabajo es salvar a su hogar. ¿Y cómo lo hará? No lo hará, hermano mío, apresando con cadenas a sus hijos. No lo hará, hermano mío, heredando grandes cantidades de dinero o infraestructura o herencia a sus hijos material. La única forma es predicando el evangelio a sus hijos, porque si bien es cierto Dios salva, pero es responsabilidad suya anunciar la palabra de Dios. Tanto la obra de Dios como la responsabilidad nuestra está delante de los ojos de Dios, las va a demandar. Así que necesitamos también mensajeros en su familia. Usted es el pastor de su hogar. Su trabajo es predicar la palabra de Dios. Su trabajo es enseñar a sus hijos a amar a Cristo Jesús y amar la verdad. Mi amado hermano, ese es su trabajo, ese es su ministerio. De eso depende su aprobación o, por otro lado, su desecho de parte del Señor. Ese es su trabajo.
Vuelva a las escrituras un momento, hermano mío. Entonces, llegando nuevamente a nuestro mensaje en el libro de Apocalipsis y en este capítulo 2, en este capítulo 3, el Señor empieza a escribir a cada uno de estos hermanos para que la carta, para que la palabra de Dios viaje de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Y mientras nosotros estamos estudiando este mensaje y hemos estudiado de manera específica el mensaje que Dios da a cada una de estas iglesias, hemos entendido una gran verdad, que el Señor Jesucristo trata con sus mensajeros en la iglesia local. A Él le importa mucho aquel que está predicando la palabra de Dios, y podemos trasladar la misma verdad a las familias. El Señor Jesucristo va a tratar también con los mensajeros de las familias. El Señor Jesucristo va a lidiar con la responsabilidad que tenemos los padres de anunciar la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, si no hay padres que conozcan al Señor y teman al Señor, debe haber por lo menos un hijo que debe anunciar el evangelio. Debe haber alguien que dé testimonio que Jesucristo es el Señor. Hemos visto por el mensaje del libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, si tan solo uno oye mi voz, si tan solo uno escuchara mi mensaje, si tan solo uno sería mío, si tan solo uno se entregaría, si tan solo uno estaría dispuesto a vivir por mí. Mi amado hermano, necesitamos que tan solo un verdadero cristiano en medio de su hogar. Que necesitamos esta iglesia, verdaderos cristianos, mensajeros de la palabra de Dios, que muestren con su vida y su testimonio que Jesucristo es nuestro Salvador. Ahora, entendiendo esto, cómo el Señor Jesucristo lidia con los mensajeros. Ahora, bajo la palabra de Dios hemos visto también que hay dos tipos de mensajero: o es un buen mensajero o es un mal mensajero, o es un mensajero fiel o es un mensajero infiel, o es un mensajero útil o es un mensajero inútil. Quisiera que esta noche no solamente yo, sino luego con cada uno de los varones que está aquí, y luego por cada una de las hermanas que tiene bajo su cuidado, si tiene hijos, si tiene otras señoritas, debe meditar qué tipo de mensajero es. ¿Cuál es el mensaje que usted predica de parte de Dios a su familia? ¿O es un mensajero fiel o es un mensajero infiel? ¿O es un mensajero útil o es un mensajero inútil? ¿O es un buen mensajero o es un mal mensajero? ¿Qué tipo de mensajero es usted? ¿Qué ha hecho usted con la palabra de Dios y el mensaje de nuestro Dios? ¿Cómo ha mostrado esta verdad a su familia? Porque yo, al igual que ustedes, vamos a dar cuenta por las verdades que Dios nos ha entregado mientras hemos estado sirviéndole. Usted tiene toda la responsabilidad de ser un mensajero para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que hay algunas lecciones que tenemos que aprender cuando el Señor lidia con sus mensajeros. Si somos buenos o malos, si glorificamos su nombre o no, si hemos sido fieles o no, el Señor Jesucristo nos mostrará a través de los mensajeros de cada una de estas iglesias. Primero, lo que Dios espera es lo siguiente. Libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mi amado hermano, lo primero que debemos entender es esto: que el que estableció a sus mensajeros fue el Señor. Él llamó al ángel de Éfeso, Él llamó al ángel de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, e incluso al ángel que está en la Odisea. Podríamos nosotros tener unos días de predicación entre las iglesias en Asia. Todas probablemente empezaron a partir de Éfeso por el ministerio del apóstol Pablo, y podríamos mirar a los hermanos de la iglesia en la Odisea, muy ricos entre sí mismos, su gran templo, sus grandes empresas, sus grandes vestimentas, pero sabemos que son tibios. No aman al Señor. Sabemos que son tibios. Han quitado el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que son tibios porque un día están alabando al Señor, otro día se están emborrachando en las fiestas. Por eso son tibios. ¿Cómo vamos a invitar al pastor de la iglesia de la Odisea? Sabemos que es tibio, pero podemos mirar, hermano, la gracia y la misericordia de Dios, porque a pesar que Dios no está en esa iglesia que se aparta de la verdad, están apóstatas como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, conociendo la verdad, se apartaron atrás. Sin embargo, la gracia de Dios sigue llamando, sigue llamando. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Saben, hermanos? Si queremos un gran cambio, nuevamente el mensaje sigue lo mismo. Necesitamos que el mensajero sea bíblico. Necesitamos que los líderes sean bíblicos. Necesitamos que los padres sean bíblicos. Si queremos arreglar el problema en su hogar, Dios siempre empieza arreglando al hombre.
¿Recuerdan la ilustración? Una pequeña niña estaba ahí haciendo como toda niña, papá, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, como el papá se cansó de responder el por qué el cielo es azul, por qué la manzana es roja, por qué respiramos, por qué, le dijo, muy bien, aquí hay una rompecabezas, niña, y él mismo dibujó unas grandes rompecabezas y puso aquí, allá, dijo, ya, ve. Y la niña volvió a los instantes y dijo, ¿cómo tan rápido si yo mismo dividí esta figura? Dijo, papá, ¿no te has dado cuenta? Es que el otro lado hay un hombre, fácil he podido armar esta rompecabezas. Y la ilustración va por ahí. Si arreglas al hombre, arreglas los problemas. Si arreglas la vida de ese padre, de ese esposo, muchos de los problemas de su hogar se irán. ¿Sabe por qué un hogar está destruido? Por violencia, por maltrato, por inmoralidad. El mensajero de ese lugar no ha sido fiel. ¿Cómo queremos arreglar el hogar? Escribe al mensajero de ese hogar. Tienes que arreglar al hombre para que se arreglen los demás problemas. Porque si tienes a la cabeza del hogar en la palabra de Dios, tendrás a un hombre que sabe gobernar con amor su hogar, que va a saber ser compañero de su esposa, como dice 1 Pedro 3, coheredero, que sabrá ser un varón que sabe tratar a su esposa, caballero con ella, porque la tratará como el vaso más frágil, la pondrá en el pedestal. Ella sabrá, hermano, usted puede dar testimonio y decir, no, yo sí amo a mi esposa, amén, amén. Preguntemos a tu esposa entonces. Muchos darán un testimonio contrario. Entonces, si arreglas al hombre, arreglarás muchos de los problemas en el hogar, porque tendrás a un hombre que sabe amar y sabe gobernar su hogar con amor, que trata bien a su esposa, que ama a su esposa, que se sacrifica por ella, que la pone en un pedestal, que es comprensivo con ella, porque sabe vivir, según 1 Pedro 3, sabiamente con ella. Si arreglas al hombre, arreglará los demás problemas. Si muestras un hogar destruido, le mostraré a un varón que no fue un mensajero fiel. Su trabajo era predicar la palabra de Dios, no solamente de una forma de costumbre, sino constantemente en amor, como Noé, quiero salvar a mi familia. Y hermanas, ustedes también son mensajeras. O son mensajeras de odio, de rencura, de chismes, de calumnia, o son de tropiezo para sus esposos, o son de tropiezo para sus hijos, o no toman la responsabilidad de criar hijos que sean salvos por el Señor. Porque un día, hermano mío, usted va a dar cuenta por el rol por el cual Dios la ha creado y Dios la ha salvado. El mundo en que usted y yo vivimos ha entregado desde el libro de Génesis a su mente a Satanás. Satanás siempre buscó que la mujer se rebele contra el Creador, contra la palabra de Dios, contra el marido que Dios le ha dado, contra su familia, prometiéndole un puesto que no le corresponde, dándole poderes que solamente tienen que ver con algo material, alejándolas de la verdad. Usted nunca, hermana mía, vivirá satisfecha si no vive para el propósito por el cual Dios la creó y Dios la salvó. Dios la creó y Dios la salvó para ser ayuda idónea. Dios la creó, Dios la salvó para, si Dios le ha dado hijos, criar hijos que crezcan en este amor del Señor y sean salvos. Su trabajo es producir hombres como Juan el Bautista o mujeres siervos del Señor, involucrados para la gloria y honra de nuestro Dios. Necesitamos mensajeras fieles también, maestras del bien, como hemos hablado en la palabra del Señor. ¿Y cómo evidenciamos esto? La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia, el que ha sido establecido como mensajero en la iglesia, debió haber sido llamado por el Señor. No se ha buscado él mismo, no se ha puesto por la necesidad, es porque el Señor lo debió haber establecido. Dios en su gracia tiene un tiempo cuando nos llama, cuando contemplamos su gloria. Dios en su gracia tiene un modo cuando establece a alguien, y es por la palabra del Señor. Dios en su gracia nos da un trabajo. El que es llamado por el Señor sabe lo que tiene que hacer.
Y hermano mío, usted ha sido establecido por la palabra de Dios como padre. Usted ha sido establecido por la palabra de Dios como madre. Su trabajo, hermano mío, es mantenerse en el lugar por el cual Dios le ha establecido. Mi amado hermano, ¿por qué lo puso así el Señor? ¿Qué respuesta podríamos dar? Si preguntamos a las hermanas, ¿qué razón tendría usted de decir, por esta razón mi esposo es la cabeza del hogar? Si no responde, hermano, vamos a tener problemas, porque en lugar de tener razones a favor, vamos a tener argumentos en contra. Le diré, ¿por qué no él es la cabeza del hogar? Primero, se gasta toda la plata sin pensar en los gastos que tenemos. Segundo, compra cosas que no necesitamos. Tercero, el tipo se para endeudando. Cuarto, podemos continuar con la lista. Pero hermanas, ¿por qué usted debe sujetarse a su esposo? ¿Por qué el varón es cabeza de su hogar? La respuesta es sencilla, porque así lo estableció el Señor. ¿Por qué Dios estableció pastores y puso a uno y a otro no? Porque así quiso el Señor. Lo hemos de confirmar con la palabra de Dios. Si uno es llamado en su tiempo bajo la palabra de Dios, en el significado de las Escrituras, entonces debe ser confirmado por la palabra de Dios, por los hermanos de la iglesia. Debe tener los requisitos que Dios espera. Irreprensible. El pastor, los líderes, diáconos de esta iglesia y nuestras familias son llamados a ser irreprensibles. Cada uno de los que ministramos delante de los demás tenemos el trabajo de ser irreprensibles nosotros y nuestras familias. Si que esta iglesia quiere crecer en santidad y pureza, entonces tenemos que tener hermanos que están delante de nosotros más santos y más puros. Necesitamos hombres irreprensibles, mujeres irreprensibles, hijos irreprensibles. El día que nosotros nos metemos en ladronadas, en adulterios, en fornicaciones, el día que nuestros hijos están acusados de rebeldía, de disolución, dejamos de ser irreprensibles. Porque el primer ministerio es nuestro hogar. Si uno no gobierna bien su hogar, si no produce hijos sabios, no produce hijos creyentes, no produce hijos fieles que teman al Señor, ¿cómo será su obra en la iglesia? Si no sabemos cuidar de la esposa que Dios nos ha dado, ¿cómo cuidaremos de la iglesia del Señor? Cada uno debe meter hermano, porque es un privilegio servir al Señor. No tenemos por qué nosotros buscar tomar un lugar que no nos corresponde. Hemos sido llamados por el Señor. La misma forma, hermano, usted varón, delante del Señor, usted como padre tiene la responsabilidad de mantenerse en el lugar. Ha sido llamado para ser en primer lugar esposo de esa mujer. La persona más importante en su vida no es su mamá, no son sus hijas, es su esposa. Es la persona más importante porque según la palabra de Dios llegas a ser uno con ella. Es más, para que uno pueda separarse de esa mujer bíblicamente, tendrías que cortarte cualquier miembro tuyo para separarte de ella, porque eres uno, eres carne de su carne, hueso de sus huesos. Imagínate, hermano, si en la firma de los divorcios se va a divorciar de ella, muy bien, ampútese el brazo. ¿Cuántos volverían atrás en su divorcio? Porque son uno con ella, son uno con ella. Hermano, Dios le llamó a ser uno con ella. Dios le llamó a amarla. Dios llamó a respetarla. Dios le llamó a cuidarla. Dios la llamó a vivir sabiamente con ella. Dios la llamó, lo llamó para establecer su hogar en la palabra de Dios, para criar estos hijos en el amor y en el temor del Señor. De nada sirve un buen nombre afuera si su ministerio en su hogar es una desgracia. Su trabajo, aunque fracasamos, es levantarnos y establecer nuevamente qué tipo de ángel es usted. Y hermana mía, su trabajo es respetar a ese esposo suyo. Su trabajo no es gritarle, su trabajo no es insultarle, su trabajo es someterse bajo la palabra de Dios. La condición es, el día que este hombre le pida algo en contra de la palabra de Dios, mejor se somete a Dios que a ese varón. Pero mientras tanto su trabajo también es amarlo. Su trabajo ha sido, hermano mío, ser de ayuda idónea. Usted puede levantar el ministerio de su marido o usted puede hundir a su marido.
Así de importante es su trabajo. Según la palabra de Dios, la palabra idónea aquí, la palabra ayuda, idónea, esa palabra ayuda es una fuerza que viene de Dios. Solamente se usa cuando Dios hace fuerza, cuando Dios derrama su poder. Esa fuerza proviene de Dios. Y si usted no tiene esa fuerza, varón, no puede cumplir el propósito de Dios. Debemos orar por nuestros jóvenes porque ellos necesitan, si Dios los ha llamado a casarse, necesitan su esposa. Los días que nosotros vivimos, casi la mayoría de jóvenes huye de estas responsabilidades. La mayoría quiere los privilegios. Le gusta mirar a la niña y decir qué linda eres. Le gusta traer el peluche de 50 metros de alto y regalarle. Le gusta escribir lindos mensajes y no se olviden, aunque no lo hagan, siempre pongan copia al pastor, porque siempre llega el mensaje de amor a la bandeja mía. De alguna forma llega. Amén. No es broma, llega. Y le declara su amor, cuán linda eres, me gustas mucho, te amo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le quiere tomar de la mano, y le quiere dar un beso, y le quiere llevar a pasear. Claro, no tiene plata, tiene que pedir permiso a papá. Papá, necesito tanto para... Bueno, claro, pero quiere los privilegios. Pero el niño, vamos a decir el mocoso, no quiere tomar las responsabilidades. Quiere los privilegios de tener una pareja, pero no quiere tomar las responsabilidades. ¿Te gusta todo eso, no? Cásate entonces, paga por ella. Ve delante de su padre y pide permiso. Y niñas, ustedes no se presten para eso. No quieres un mocoso, un niño engreído, no quieres un inmaduro, no quieres a alguien que no teme a Dios. ¿Qué pasa contigo al permitir eso en tu vida? Ellos solo van a aprovecharse de ti y luego que te dejan sus regalitos se van y tú estás llorando. ¿Por qué? ¿No hubo un mensajero fiel que te advirtiera? Deben orar por ellos. Porque el matrimonio es un llamado. Dios me llamó a amar a mi esposa de por vida. Y Dios le llamó a ella a respetarme de por vida. El matrimonio es un llamado. Hay un tiempo, hay un método y hay una persona. Según el libro de Génesis, el tiempo es cuando hay madurez. Niñas, ustedes no quieren a un chibolo tratando de jugar con ustedes, por más bonito que sea, y su logro más alto de la vida es ser popular en las redes sociales y tener el cabellito lindo, frondoso o pelado, como les gusta a ustedes. Algunos ya, no sé, que estos días la moda es una locura. Cabello verde, cabello anaranjado, cambia de color en la noche, a veces fosforescente en la oscuridad. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No se sabe si es joven, si es señorita. Hace 2 años vi, este es el joven, el hombre más lindo dado por tal revista. Y era un chico asiático maquillado, con la boca pintada, que parecía mujer. Decía, este es el estándar de belleza de este mundo. ¿Quién les va a enseñar qué es un hombre? ¿El mundo? ¿La inmoralidad? ¿Este grupo LGTJ? ¿Toda la abecedario que quieras ponerle? ¿O la palabra de Dios? ¿Qué estás mirando? Tú quieres un hombre de Dios maduro, primero espiritualmente. Conoce el propósito de Dios emocionalmente, para que cualquier problema, mamá, no frío el huevo como a mí me gusta, por favor, hoy he venido a comer contigo. Si usted es mamá, agarra ese niño y bótalo a su casa. No me molestes más. Tú decidiste casarte con ella. ¿Qué quiere? A alguien maduro también materialmente, que sepa trabajar y que sepa no solo ganar bien, sepa administrar su dinero. Estos días tú puedes hacerte famoso como influencer y no estén buscando esa locura, no es bíblico. ¿Qué les pasa? ¿De cuándo aquí la fama nos importa? ¿De cuándo aquí la aceptación nos importa? ¿De cuándo aquí tenemos que ser sensuales, ser atractivos, cambiar nuestro mensaje para tener más apoyo? ¿Que necesitas una autoestima? ¿Tienes una autoestima baja para eso? No, es que produce dinero. Bueno, entonces haz cualquier cosa por dinero. Danos diferencia. De mejor ni digo.
No estamos buscando la fama, no le hemos cantado, prefiero a Cristo. ¿Qué estamos buscando? Queremos ser mensajeros fieles. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué necesitas, señorita? Tú necesitas a un joven, a un hombre que no está buscando una niña para pasar el rato, no está buscando ni esta palabra enamorado, está en las escrituras. Las dos veces que hay, bueno, resultaron al parecer la relación entre Dalila y Sansón. Sansón se enamoró de Dalila. Qué lindo matrimonio. Uf, cómo Dios bendijo esa unión. No. La otra vez de un tal Siquem que se declaró una tal Dina. Pero previamente él la ultrajó, pero se enamoró. Niñas, si ustedes están mirando a cualquier varón fuera del pueblo de Dios, es lo que va a pasar. Siempre hay un Siquem. Y padres, ustedes son mensajeros de eso. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a enseñar estas verdades a sus hijos? Y sabes, padres, te voy a decir algo. Como pastor a veces me entero cosas que ni ustedes saben. Hay muchos de sus hijos que les ocultan muchas cosas y no creen. Ustedes que son lo que piensan ser, estos pequeños, desde tan pequeños saben muchas cosas, han visto muchas cosas y ustedes no son capaces de corregir. Dios los puso bíblicamente allí y su trabajo, padre y madre, es hablar de eso. Ahora, no solo meditemos en el llamado bíblico, sino en el lugar. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿Dónde está? En Éfeso, en Esmirna, cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Hermano, hemos hablado de ancianos, cada uno en las iglesias, cada uno en su lugar. Hermano, mire, no hay estrellas entre nosotros, no hay superestrellas entre nosotros, no hay superpredicadores entre nosotros, no hay grandes hombres entre nosotros. El único grande es Cristo Jesús. La estrella resplandeciente de la mañana es Cristo Jesús. Él es, nosotros no. Cada uno en su lugar. Desde el hogar, si el varón ocupa su lugar y no deja que la mujer ocupe su lugar, entonces va a haber bien, estar bien las cosas. ¿Sabes? Porque los esposos pelean como niños por cualquier cosa, por dinero. Cuando hay dinero pelean, cuando no hay dinero pelean. ¿Por qué? Sus hijos crecen constantemente escuchando los gritos y alaridos de ustedes. ¿Por qué razón? Porque no están en su lugar. Si tú sabes lo que tienes que hacer y ella sabe lo que tiene que hacer, entonces ¿por qué hay pleitos? Los niños pelean porque hay confusión en esto. Pero los grandes, ¿por qué? Ponte en tu lugar. Lo mismo en la iglesia. Dios nos estableció y puso a cada uno en nuestro lugar. No, pero yo quiero, por ejemplo, entre los hermanos tenemos a mi hermano Aarón. Él toca, si han escuchado, la flauta y normalmente él hace la melodía. Si alguien brilla en la orquesta, es Aarón. ¿No está? ¿Dónde está? Ahí tal vez ese es brilla. Porque la melodía a veces se luce. Brilla, mi hermano. ¿Has escuchado Gracia Admirable? Uf, cómo empieza esa flauta, ¿no? Notas elevadas, ya te invita ya a entregarte otra vez al Señor. Pero imagínate si mi hermano Andy, ¿qué toca Andy? ¿Qué tocas, hermano? Ya sé que toca la flauta, pero ¿qué voz haces? Todos, no sé. Entonces, ¿qué haces ahí? Uno que no sabe qué toca. Él hace el contralto, ¿cómo le llamamos? Segunda, algunos lo conocen. Es otro trabajo. Luego tenemos a mi esposa. Ella toca el cello y hace el bajo. Luego tenemos a otra hermana, Vicky. Claro, ¿han escuchado alguna vez a Vicky? Bueno, de vez en cuando suena, pero es importante su trabajo, al igual que mi esposa. ¿Qué brilla más? La melodía. A veces mi hermano Dani se inspira, parece que llega el espíritu ahí y ¡fum! Nace ahí. No todos podemos hacer el mismo trabajo. Porque me toca tocar la flauta y hacer el contralto o el bajo como el cello. ¿Voy a estar enojado con el que hace la melodía? Estoy orando para que un día mi hermano Aarón no llegue y lo atropelle un carro y yo sea el que toque la melodía. Cada uno debe estar en su lugar. En la orquesta funciona así, si no, no funciona. Lo mismo en la iglesia. Necesitamos predicadores, necesitamos hermanos que sirvan también al Señor. Cada uno en su lugar. La estrella es Cristo Jesús. Lo mismo en su hogar.
Necesitamos el varón en su hogar, en su lugar. Necesitamos a la mujer en su lugar. Y por si acaso niños e hijos, si no se han enterado, su lugar es obedecer a sus padres. Cuando el niño gobierna su hogar, cuando los jóvenes gobiernan su hogar, como ya han crecido, tenemos caos en el hogar. Y padre, tú fracasas cuando pierdes la batalla al no pararte en el día de la batalla en la verdad. Hijo, no. Mientras vivas en este hogar, vas a someterte a la palabra de Dios y a mi autoridad. Cada uno tiene su lugar. Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios. El trabajo que nos corresponde, como hemos mencionado, el libro de Apocalipsis capítulo 2, según las escrituras, ¿cuál es el trabajo? Escribe al ángel. Él tenía que darse media vuelta y tenía que predicar. El ángel que está en Éfeso, ¿cuál es su trabajo? Es llenarse de la palabra de Dios, darse media vuelta y tomar la verdad que Dios le ha dado y predicar. En el caso del hermano que está en Éfeso, ¿qué tienes que predicar? Predica contra la iglesia que ha dejado su primer amor. A los hermanos de Esmirna, ¿qué tienes que predicar? Tienes que fortalecer a la iglesia que sea fiel, porque muchos van a morir, incluyendo al pastor de la iglesia. Predica hasta el final. El mensaje en Pérgamo, tienes que pararte y predicar en contra de la doctrina de Balaam, en contra de la doctrina de los nicolaitas, en contra de esta falsa doctrina de la prosperidad. ¿Qué tienes que hacer en Tiatira? Tienes que predicar en contra del adulterio de Jezabel, en contra de la inmoralidad de sus hijos, en contra de la inmoralidad de esta vana doctrina de la sensualidad en la casa del Señor, porque es la iglesia del Señor. ¿Qué tiene que hacer el mensajero en Sardis? Tiene que predicar la verdad, porque hay hombres que tienen nombre de que viven, pero estás muerto. Tienes que predicar en contra del pecado. Tienes que advertir las consecuencias del pecado. A los hermanos de Filadelfia, tienes que fortalecerlos en el Señor, que no vivan en la grandeza de los hombres, que vivan en la grandeza del Señor. Al mensajero de la iglesia en la Odisea, ¿qué tienes que predicar? Mostrar la abominación que son delante de Dios. Tu mensaje no es agradable. Tú tienes que pararte ese día y delante de los demás decir: así dice el Señor, me da náuseas esta iglesia. Duro mensaje. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué tienes que predicar? Arrepentimiento. ¿Qué tienes que predicar? La esperanza está en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que predicar? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le guste o no le guste, ese es el trabajo. Hermanos, cuando entiende esta verdad, vuelva a la palabra de Dios. Permíteme llegar a un punto más para concluir esta tarde. Hay una cuarta lección más que me gustaría usted pueda meditar. Hemos visto el llamado del ángel, hemos visto el lugar del ángel, estamos viendo el trabajo del ángel, predicar la palabra de Dios, pero quiero que termine meditando en el consuelo del ángel. Yo sé que el trabajo en el ministerio es arduo. Mientras yo todavía era bastante joven y miraba allí desde el lugar donde algunos de ustedes están, el trabajo del misionero que me antecedió, el pastor Pablo, era fácil criticar, era fácil decir esto, si esto lo haría yo. Ahora que estoy en su lugar, te digo, es otra cosa hablar en los zapatos del otro. Hay muchos de ustedes que están enfrentando sus problemas. Hay otros con problemas económicos. Hay otros con serios problemas de salud en esta iglesia. Serios problemas de salud. Hay otros con serios problemas económicos. Hay otros que están bien desanimados porque ven que aunque predican, están perdiendo las batallas en su hogar. Hay padres que viven totalmente desanimados porque han criado a sus hijos con la esperanza que honren al Señor, pero están resultando todo lo contrario. ¿Cómo enfrentamos esto? Mi esperanza es que usted sea un verdadero mensajero llamado por el Señor, establecido, se mantenga en su lugar, haciendo su trabajo, predicando la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, reprendiendo, fortaleciendo. Por eso es la espada del Espíritu, ya hemos hablado de eso, el doble trabajo de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, si es un verdadero mensajero, la palabra de Dios a lo largo del mensaje de las 7 iglesias también nos anima a fortalecernos en él. Mira cómo el Señor consuela al mensajero, al pastor de Éfeso, al pastor de cada una de estas iglesias. Cómo Dios puede consolar a ese varón que quiere salvar a su familia. No es perfecto él, no es perfecta su familia. Está intentando, a veces se enfrenta a problemas, necesidades, quiere desanimarse, quiere dejar de ser fiel o está volviendo atrás. Mire cómo el Señor consuela al ángel. Hemos visto el llamado del ángel, el lugar del ángel, el trabajo del ángel, pero mire el consuelo del ángel. Rápidamente vamos a lo largo de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 para terminar. Note la palabra
palabra de nuestro Dios, cuando la batalla es más feroz, el Señor dice en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis 1:20, que Él tiene, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y en el versículo que hemos leído, en el versículo 14, la palabra de Dios dice, perdón, ¿dónde estoy? Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Qué interesante la palabra tener. No solamente es sujetar, más que sujetar tiene que ver con sostener. Y en el contexto, Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 2, en el versículo versículo 10, sé fiel al final hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Puede entender mejor el significado. Nuestro Dios no solo nos tiene por tener, nuestro Dios no solo nos pone por poner. Él nunca ha abandonado a los suyos. Él nunca ha dejado regado a los suyos al azar. Él no nos tira a ver el viento a donde nos lleva. Él no abandona a uno de sus hijos en el hospital. Él no abandona a alguno de sus hijos frente a la necesidad. Él no abandona a sus hijos como los hermanos en Esmirna en la cárcel a su suerte. Él no los deja en las manos del enemigo. La palabra de Dios quiere que el ángel sepa que está en las manos del Señor. Las manos del Señor son seguras. Las manos del Señor son poderosas. Las manos del Señor son misericordiosas. Cuando la batalla es más dura, cuando los hermanos están siendo condenados a muerte, el ángel del Señor debe saber, el pastor de la iglesia en Esmirna debe saber que las manos del Señor los sostienen. La palabra de Dios nos dice en Salmos 63, en el versículo 7, dice, porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, que dice, tu diestra me ha sostenido. Oh, mi amado hermano, qué consuelo saber que estamos en las manos del Señor. Qué consuelo saber que las manos del Señor nos sostienen. La palabra de Dios también nos va a enseñar que en medio de toda esta batalla, a pesar de la persecución, a pesar donde mora el trono de Satanás, como los hermanos en Esmirna, no solo las manos del Señor nos sostienen, sino que el Señor mismo está con nosotros. La palabra de Dios por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Salmos 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El mensajero del Señor sabe, aunque todos le abandonen, si Él está con el Señor nunca nos va a abandonar. El mensajero del Señor sabe, en la persecución el Señor está. El mensajero del Señor sabe, en la necesidad el Señor está. El mensajero del Señor sabe, aunque el pueblo de Dios no quiera volver, el Señor está. Mi amado hermano, qué consuelo cuando vuelves a la palabra de Dios en Apocalipsis 2, en el versículo 13, usted puede notar gran verdad, qué gran aliento. Yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás. El mensaje a la iglesia en Pérgamo, cuando la batalla es más dura, cuando la religión se junta con el gobierno, cuando son hostiles a la iglesia, cuando son hostiles al mensajero, cuando son hostiles a los hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor conoce la lucha, el Señor conoce el dolor, el Señor conoce la persecución, el Señor conoce la pobreza, el Señor conoce la necesidad, el Señor conoce las fuerzas que se oponen, y el hombre de Dios se consuela porque mi Dios sabe. Job se consoló de la misma forma. Algo yo sé, que mi Redentor vive. Algo yo sé, que Dios conoce mi dolor, que Dios conoce mi necesidad. Puede ser que los demás no, pero el Señor sí. Volviendo a la palabra de nuestro Dios, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 24, la palabra de Dios también nos anima. Puede ser que hay muchos como los que están siguiendo a esta mujer Jezabela, que se dice ser profetisa, y la palabra de Dios nos dice el mensaje de Tiatira, pero a vosotros y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo os digo, no os impondré otra carga. Si fuera el pastor en el mensajero y el pastor en la iglesia en Tiatira, ¿no se desanimaría? Predicas y adulterio, fornicación, inmoralidad. Cualquiera podría desanimarse, pero dice, no impondré otras cargas. El Señor es el que lleva las cargas. No solamente problemas morales, no solamente preocupaciones. Cuando uno entra al ministerio, recién siente la pegada de esto. Una de las cosas que más hemos enfrentado con mi esposa son las cargas y el pueblo más cargas. Y yo les contaría problemas de las familias, muchos de ustedes se sorprenderían. Ustedes conocen sus cargas, pero no conocen las cargas de los demás. Y si nosotros aprendemos a llevar estas cargas, vamos a tener problemas. El que puede llevar estas cargas, los problemas, las preocupaciones, es el Señor. Si usted no aprende a venir a Él y dejar su trabajo y su carga, no podrá descansar.
Oh, pero el Señor promete que Él llevará las cargas. Y volviendo a la palabra de Dios, Apocalipsis 3, verso 3, la Biblia dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Como el Señor nos fortalece. Oh, mi amado hermano, aunque la iglesia no quiere arrepentirse, aunque la iglesia en Sardis tiene nombre de que vive y está muerto, aunque el pastor predica, el Señor promete: a pesar de todo ello guardará a alguno. A pesar de ello habrá alguno que se arrepienta. El Señor consuela al varón de Dios diciendo que a pesar de todo aún puede haber avivamiento, que a pesar de todo aún puede volver a ser la iglesia que ame al Señor, como a Éfeso, que dejó su primer amor. Vuelva a la palabra de Dios finalmente, Apocalipsis capítulo 3, en el verso que estamos leyendo. Luego la palabra de Dios nos enseñó en el verso 8: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios anima al pastor de la iglesia en Filadelfia, aunque no es conocido, aunque no es adinerado, aunque la iglesia no es grande, aunque la iglesia no es poderosa, pero se consuela porque han sabido guardar la palabra de Dios, porque se consuela, Dios los ha amado. Y finalmente note la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Qué duro mensaje que Dios da a la iglesia en la Odisea. Como el pastor de la iglesia en la Odisea, al mirar a la membresía de hermanos tibios, al mirar que la gloria de Dios ha sido retirado, ¿cómo puede consolarse? La palabra de Dios aún a pesar dice en el versículo 20: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si hay esperanza aún para la iglesia en la Odisea. Si la gracia del Señor concede, mientras uno predica, que alguno pueda oír su voz. No importa cuán apartado pudo haber estado esta iglesia, pero si hay tan solamente alguno que oye la voz, la palabra de Dios dice que Cristo entrará, cenará con él y él conmigo. ¿Puede haber un avivamiento en la iglesia en la Odisea? Sí. Mi amado hermano, si Dios tuvo misericordia en la iglesia en la Odisea, si Dios puede restaurar de alguna forma la iglesia en la Odisea, puede restaurar cualquiera de nuestras familias. Puede meditar esta noche en el mensaje que Dios da a cada uno de los pastores y ángeles en las iglesias. La palabra de Dios nos enseñó: escribe al ángel, o mensajero fiel o mensajero infiel, o mensajero útil o mensajero inútil. Usted es un mensajero en su hogar, sea varón o sea una mujer. La palabra de nuestro Dios en su gracia ha establecido un llamado bíblico. La palabra de Dios en su gracia ha establecido un lugar bíblico. La palabra de Dios nos ha establecido un trabajo bíblico, y la palabra de Dios ha establecido un consuelo bíblico. Si las circunstancias no son las que anhelamos, sí puede haber tibieza, sí puede haber muerte, sí su hogar puede estar en la misma ruina por su pecado, pero hay esperanza. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gracia del Señor sigue, la gracia del Señor sigue. Un día, hermano, usted y yo vamos a dar cuenta al Señor de esto. Ezequiel aprendió que su sangre de los que él debería predicar será demandada de sus manos. Si no la advirtió al pecador y al justo de su pecado, Dios demandará su sangre. Vamos a terminar en oración. Padre, te agradezco por tu palabra. Gracias por el consuelo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo, amas a tus mensajeros, amas las estrellas que has establecido. Qué privilegio es ser parte de una iglesia local. Qué privilegio ser padre, qué privilegio ser esposo, qué privilegio ser esposa, qué privilegio ser madre, qué privilegio ser un hermano que sirve al Señor. Gracias por la iglesia local, gracias por nuestras familias que son el núcleo de nuestra iglesia. Te ruego, Padre, levanta verdaderos mensajeros entre nosotros, temerosos de ti, llamados por ti, ubicados por ti, encomendados por ti, consolados por ti. Gracias porque estamos en tus manos y no en las manos del hombre. Y si alguno puede ver la calamidad en su iglesia, o puede ver la calamidad en su hogar, oh Padre, aunque la gloria tuya está fuera, la gracia del Señor es más grande, porque dice: si alguno oye mi voz. Habrá alguien que oiga la voz, habrá alguien que quiera andar en la comunión con el Señor, habrá alguien que por la gracia del Señor pueda abrir esa puerta y vivir, y Cristo en él. Padre, esta iglesia quiere abrir las puertas a Cristo. Él está sentado en el trono de este lugar. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por establecernos. En Cristo bendice a tu pueblo. Amén.